Si Dios nos permite, un día lo vamos a ver, dar un buen saludo a la iglesia, una prédica así cortita, pero vamos a verlo, amén, porque hay que empezar así, en el nombre de Cristo Jesús. Amados hermanos, en ese momento quiero pedir a ustedes que abran sus Biblias y vamos a empezar a entrar en esa santa, maravillosa palabra del Señor, y está en Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia Sagrada, escrito sin miedo, por Moisés, aleluya. Aquí habla sobre la salida del pueblo del Egipto. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo, capítulo 3 de Éxodo, el llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el Horeb, monte de Dios. Y se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque por causa de la zarza que no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios, esa no es mi palabra, pero es la tuya. Yo te pido una vez más que por misericordia, Señor, ponga palabra revelada en mi boca y mi corazón, Señor querido, para edificación mía y de tu pueblo. Yo te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos y queridos. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, es maravilloso ver la vida de Moisés. La vida de Moisés pasó por muchos procesos. Aleluya. Y cuando uno habla de proceso, hasta tiembla, ¿verdad? Pero Moisés nació en una época muy difícil, donde Faraón dijo: no, vamos a matar los niños, los varones que están naciendo, porque ese pueblo está creciendo y se está fortificando. Pero Moisés, el Señor, tenía ya un plan para él. Y Moisés entonces, la mamá de él lo puso en un basket, vamos a poner ahí eso, mezclo todo, y una canasta, gracias. Y entonces lo puso en el río. La hija de Faraón lo encontró y lo crió a él, pero también vino su mamá, Joquebed, así se dice, Joquebed. Entonces ahí vino ella y él puso, la hija del Faraón dijo: mira, entonces usted va a cuidar de él y lo va a amamentar y lo va a cuidar. Y él fue. Y así fue. Moisés creció no solamente aprendiendo la ciencia del Egipto, pero también aprendiendo sobre Dios, el Dios de Israel. Él creció aprendiendo las cosas fantásticas de la ciencia de la época, pero también aprendiendo quién era el Dios de Israel. Y entonces tuvo un momento que él tuvo que salir del Egipto. Él mató a un egipcio y escondió su cuerpo. Y cuando él vio dos israelitas peleando, entonces dijeron: ¿qué se va a meter aquí con nosotros? Usted me va a matar como hizo con el egipcio. Y Moisés pensaba que nadie había visto el crimen que él había cometido. Faraón supo y quiso matarle y él tuvo que huir. Y pasó por todo ese proceso en su vida. 40 años él pasó como pastor de ovejas. Tuvo que borrar de su mente un poco más bien de la ciencia del Egipto y volver a ser un hombre simple,
un hombre conocedor y experiente en cuidados de ovejas. 40 años es suficiente tiempo para que una persona se torne un expert, ¿verdad? En cuidar de ovejas, en pastorearlas, dónde llevarlas, cómo hacer, lo que ellas necesitan, conocerlas bien y oler a oveja. Y él se casó, su suegro, Jetro, era el dueño de las ovejas, porque la Biblia nos dice que él tenía ovejas. Él cuidaba no de las ovejas de él, sino de las ovejas de su suegro. Y entonces dice la Biblia que se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Si tú miras el versículo 2, aquí dice ángel de Jehová, está con letra grande. Eso era la presencia de Jesús en una forma angelical, en una forma teofánica. Yo no voy a entrar en esos detalles, pero para que ustedes sepan que cada vez que usted ve el ángel de Jehová, usted sabe que aquí es una presencia del Señor. Amén. No es un ángel común y corriente. Y él miró y vio la zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Y era algo que Moisés, en 40 años o en toda su vida, él nunca había visto. Él seguramente había escuchado de las grandes maravillas de Dios, de las promesas de Dios, de todo lo que él aprendía de su madre. Pero hasta entonces Moisés no había realmente tenido un encuentro con Dios de una manera impactar y transformar su vida. Y la Biblia dice aquí que el ángel de Jehová apareció en el fuego, en medio de una zarza. Era algo extraordinario para él. Porque un hombre que pasó 40 años de su vida en el desierto, para allá y para acá, y de repente surge delante de él algo inesperado, inexplicable. Claro, eso le llamó atención. Y él dijo, no, ¿sabe qué? Yo iré ahora y veré esta grande visión. Por causa la zarza no, porque causa la zarza no se quema. Y él quería ver cuál era la razón por la cual aquella zarza no se consumía, lo que estaba pasando en aquel lugar, que tantos años él siempre iba por ahí, pero nunca había pasado algo así. Pero lo más maravilloso es que yo encuentro en el versículo 1, si brincamos un poquito allá, que él llevó sus ovejas a través del desierto y llegó hasta el Horeb, que es el monte de Dios. Nosotros vamos a mirar eso un poquito más adelante. Y él, cuando llegó en el Horeb, que es el monte de Dios, fue ahí que él tuvo la visión. Y Dios dijo, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y lo que quiero llevar a los hermanos conmigo en esta noche a aprender un poco de esta palabra del Señor es que Moisés tenía un llamado de Dios. Amén. Moisés pasó por un proceso difícil. Moisés tuvo que adaptarse a una tierra diferente, adaptarse a la comida, adaptarse a las costumbres de la tierra donde él estaba. Moisés tuvo que aprender a ser un pastor de ovejas, porque hasta entonces su vida era entre el pueblo de Israel, pero él no trabajaba con el pueblo de Israel, él no era esclavo ahí, y él vivía también en el palacio de Faraón. Entonces Moisés, él tuvo que adaptarse a su nuevo estilo
de vida, pero era el estilo de vida que Dios quería para él, para prepararlo para algo más grande. Y tal vez usted piensa, pero pastor, un pastor de ovejas y Dios preparando para algo grande. Es que Dios usa las cosas que no son para confundir a las que son. Dios no trabaja a nuestra manera, Dios trabaja a la manera de Él. Porque Moisés empezó 40 años cuidando de ovejas por medio del desierto y llevaba las ovejas a Horeb, al monte de Dios. Y mira cuándo fue que Moisés fue cuando Moisés fue al Egipto, ¿cuál era la tarea de él? Moisés caminó ¿cuánto tiempo en el desierto con el pueblo? 40 años. ¿Para llevarlo a dónde? A la tierra prometida, a Horeb, donde estaba la presencia de Dios. Entonces yo estoy haciendo una comparación para que ustedes entiendan que Dios preparó a Moisés de una manera a que cuando él estuviera a cargo de aquella gente, él pudiera hacer bien su trabajo. Porque para cuidar de ovejas uno tiene que ser paciente, uno tiene que ser manso. Uno tiene que saber usar la vara y tiene que saber usar el callado. Amén. Y entonces ahí Moisés tuvo que aprender, porque él tuvo que usar el callado y tuvo que usar la vara para conducir a aquel pueblo por el desierto, porque aquel pueblo no era fácil. Y nosotros vemos cuántas veces Moisés ahí estaba y con paciencia aguantando a aquel pueblo. Pero aquí, cuando Moisés llegó el momento en que Dios iba a cumplir en la vida de él el propósito, el Señor apareció a él en el monte Horeb y le llamó la atención. Y cuando él iba a acercarse, porque estaba curioso para saber lo que era, Dios exclamó, Dios dijo alto: Moisés, Moisés. Dios dijo su nombre 2 veces y habló en alta voz, porque aquí ustedes pueden ver que hay un punto de exclamación: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Él no sabía lo que Dios iba a decir a él. Él no tenía ni idea de lo que Dios había preparado para su vida. Pero igual él dijo: heme aquí. Y saben, hermanos, todos nosotros aquí pasamos por procesos en nuestra vida. Amén. Y todos nosotros fuimos llamados por el Señor. Todos nosotros que estamos aquí sabemos que tenemos una responsabilidad delante de Dios. Porque cuando Dios nos ha salvado, Dios dijo: bueno, yo tengo un propósito contigo. Y ahora nosotros tenemos que entender cuando el Señor nos llama para cumplir su propósito. Amén. Y tenemos que estar con nuestros oídos abiertos y nuestro corazón abierto para cumplir con el deseo de Dios en nuestras vidas. Nosotros somos vasos. Y como vasos el Señor nos quiere usar. Nosotros somos instrumentos en la mano de Dios. Y si nosotros no estamos en la mano de Dios, ¿cómo es que Dios va a usar nuestras vidas? Es como tener un piano, por ejemplo. Si no hay un músico para tocar ese piano, él va a empolvarse, se va a dañar y va a quedar ahí. Pero como hay un músico que lo toca, el músico puede sacar las melodías más lindas que hay en ese piano, en las teclas de él, y hacer una cosa bella, como mi esposo hace maravilla, ¿ves? Pero le voy a decir algo. Dios es así cuando nos mira. Nosotros somos instrumentos de Dios. Amén. Y si no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, nosotros no podremos ser un instrumento en las manos de Él. Amén. No podremos ser usados por Él y poder así expresar todo que sentimos y todo que conocemos de parte de Dios. Y Moisés era otro caso de aquel que oía hablar de Dios, pero todavía no había tenido este conocimiento de Dios profundo. Era aquel que aprendió todo sobre sus antepasados, Abraham, Isaac, Jacob.
Pero él no sabía hasta de lo que Dios había hecho. Pero una cuestión es, como yo digo siempre a ustedes, una cosa es que tú escuchas hablar y otra cosa es que tú vivas. Y aquí Moisés llegó el momento en que él iba a vivir un verdadero encuentro con Dios, donde él iba a dejar o salir de la teoría o del simple conocimiento a la práctica de vivir con Dios, de tener un relacionamiento con Dios, de se acercar más a Dios. Y aquí dice Moisés, y él dijo: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y aquí es algo que quiero llamar la atención de ustedes. Él tuvo el deseo de acercarse. Él dijo: Señor, heme aquí. Yo estoy escuchando que algo sale de esa salsa. Heme aquí. Pero el Señor no dijo que él se acercara. El Señor dijo: no te acerques. ¿Por qué? Porque antes él tenía que hacer algo. Y lo que es que él tenía que hacer: quitar el calzado de los pies. ¿Y por dónde vamos ahí, pastor? Vamos conmigo. Aquella tierra, aquel monte llamado Monte de Dios, la presencia de Dios estaba ahí. Y esta presencia de Dios tornó aquel lugar santo. Porque es así cuando Dios está presente. Dios un día entró en mi vida y en tu vida. Y esa vida que estaba dañada por el pecado, el Señor la santificó. Y eso tú puedes leer en Romanos, que habla sobre la justificación, la santificación, la justificación, la glorificación. Y si tú vas a Romanos y tú ves cómo es que el Señor nos santifica. Dios es santo. Y él, cuando entró en aquel lugar, aquella tierra era santa. Y era necesario que él sacara las sandalias. ¿Por qué? Porque él iba a entrar en la presencia de Dios. Ahora no solamente lo conozco a Dios, pero ahora era diferente. ¿Saben, hermanos? Nosotros muchas veces tenemos nuestros pies calzados y queremos entrar en la presencia de Dios. Les explico. Cuando entramos en la presencia de Dios, no podemos traer con nosotros las sandalias sucias. Amén. Y entrar en la presencia de Él de cualquier forma, de cualquier manera. Moisés tenía sus sandalias puestas. Y a veces no te hace sentido que Dios, pero ¿y qué tiene que ver la sandalia, los pies descalzos? Hermanos, dime la verdad, muchas veces la gente se está acercando a Dios de cualquier forma, pensando que puede acercarse a Él y simplemente decir: bueno, el Señor es bueno, el Señor tiene misericordia y me acerco a Él así, pido perdón y ya se acabó el cuento. No es así que funciona. Todas las veces que entremos en la presencia de Dios tenemos que hacer un autoanálisis. Porque si nosotros nos acercamos a Él y vamos a pedir perdón a nuestro Señor, nosotros tenemos que entender que Él nos perdona, pero Él quiere que nos volvamos a poner las mismas sandalias que teníamos puestas anteriormente. Porque cuando entramos en la presencia del Señor, sacamos nuestras sandalias, las sandalias sucias del pecado, del resentimiento, del rencor, de todo eso que nos sirve, y las sacamos y entramos delante de la presencia santa de nuestro Señor. Este fuego que hay en Él es el fuego que va a consumir nuestra vida, en el sentido que va a quemar todo aquello que nosotros muchas veces traemos en nuestra vida, en nuestro corazón. Y Él quiere que nosotros seamos libres. Él no quiere que nosotros seamos prisioneros o esclavos del pecado, del resentimiento, de la amargura. Él quiere que seamos libres.
Y por eso cuando él dice a Moisés, Moisés, quita tus pies porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y él se presenta entonces a Moisés, porque yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces ahí Dios hace una introducción, una introduction. Dios dice quién es él. Digo, mira, yo soy, ¿te acuerdas las historias que te contaban? Pues yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Sí, aleluya. Entonces ahora, Moisés, nosotros tenemos que conversar porque tengo una tarea para ti. Y la Biblia dice que entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y la belleza es que nosotros, cuando nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos con temor, respetando la santidad de Dios, respetando la persona de Dios. No se puede acercar a Dios de cualquier forma. Yo no estoy hablando del pecador, porque el pecador, él viene con sus cargas, él viene con su pecado, y él viene para lanzarse delante de Dios, y aquí ser purificado de todo el pecado por la sangre de Cristo Jesús. Pero estoy hablando de nosotros, siervos del Señor, temerosos de Dios, aquellos que dicen, Señor, sí, heme aquí, aquellos que ya sacaron las sandalias de los pies. Entonces son a esos que yo estoy hablando en esta noche, para que entiendas que cuando nos acercamos a Dios, tenemos que entender que la gloria de Dios está presente, que la santidad de Dios está ahí, como dice el Señor cuando nosotros oramos, venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad. Entonces tenemos que entender que acercarnos a Dios, estamos entrando en un terreno santo, estamos entrando en el reino de Dios, un lugar que reina es Dios, y nosotros tenemos que respetar lo que es perteneciente al reino de Dios. No es simple, es difícil, pero yo tengo que mirar antes de entrar en la presencia del Señor cómo andan mis sandalias. Sí, Señor, tan sucias. Estuve caminando por lugares que no debería haber caminado, porque pies hablan de qué, hablan de caminar. Pies hablan de qué, de llevarte a un destino, a algún lugar. Y muchas veces nosotros tenemos sandalias en nuestros pies que nos quieren llevar a otros lugares, y Dios está diciendo, quita estas sandalias, porque si tú las tienes puestas, te van a llevar a un lugar que yo no quiero que tú vayas. Aleluya. Muchas veces tenemos una sandalia en los pies, a cual Dios ya nos dijo que sacáramos 1 y 2 y 10 y 10,000 veces, pero nosotros insistimos que tenemos que tenerla puesta. Pero Dios te dice, saca las sandalias de tus pies, porque el lugar que tú pises es santo. Mi presencia es santa, mi presencia es gloriosa. Yo no tengo ningún contacto con el pecado, pero Él quiere tener contacto con el pecador para poder perdonar sus pecados. Dios es grande y poderoso, y nosotros tenemos que entender que cuando Él dice Moisés, Moisés, y Él respondió, heme aquí, el Señor en aquel momento no le iba a dar ninguna instrucción. El Señor en aquel momento no le iba a decir sobre su llamamiento. Primera cosa que Dios le dijo antes de decir cuál era el llamado de Él, es decir, Moisés, saca esa sandalia del pie. El Señor no habló del llamamiento hasta que Moisés entendiera lo que es estar en la presencia de Dios, lo que es tener la vida íntegra delante del Señor. Aleluya. Y Él tuvo que sacarla. Y nosotros debemos mirar nuestros pies, a ver qué tipo de sandalia estamos puestos. Aleluya. Porque Dios quiere poner en nuestros pies, no es esa sandalia vieja que muchas veces estamos arrastrándola, trayendo cosas del mundo, del pecado, muchas veces para la familia, muchas veces para dentro de la iglesia, muchas veces para dentro de nuestra propia vida, y estamos arrastrando todo eso. Pero Dios, Él quiere hacer con nosotros algo diferente. El Señor quiere que nosotros saquemos las sandalias. ¿Por qué? Porque entonces Él ya tiene otro calzado preparado para nosotros, que se llama el
venir otra vez. Y es este evangelio que Él quiere calzar en nuestros pies, a cual nosotros vamos a pisar los escorpiones, vamos a pisar las espinas, pero estamos intactos, porque aunque sabemos que muchas veces el diablo pone trampas, el diablo lanza en nuestro camino cosas para que nosotros podamos tropezar. Yo tengo mis pies calzados con el evangelio de la paz. Yo camino según a Cristo. Yo sé que Cristo hizo, entonces yo quiero ser un imitador de Cristo. Pablo dijo así: sean mis imitadores como yo soy de Cristo. ¿Saben por qué? Porque Pablo llevaba las marcas de Cristo. Él dijo: llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. ¿Sabe qué es eso? Es vivir una vida en el evangelio, es vivir una vida caminando con Cristo, caminando en Cristo, caminando por Cristo. Eso es. Y la gente no quiere entender que entrar en la presencia de Dios no es de cualquier forma. Nosotros que estamos aquí ya tenemos nuestros pies calzados con el evangelio. Amén. Entonces, si el evangelio del Señor me enseña cómo debo caminar, vamos a caminar. Mira la vida de nuestro Señor Jesucristo y tú vas a entender cómo es que Él quiere que tú camines, cómo es que Él quiere que tú te portes. Porque el cristiano tiene libre albedrío, pero tú entraste en el reino de Dios, tú también tienes deberes. Amén. Tú también tienes que hacer la voluntad del Señor. Tú puedes escoger, sí, puedes escoger, es un derecho suyo. Tanto es un derecho suyo que en esta noche tú tienes el derecho de escoger: o sigue con las sandalias viejas, o tú pones las sandalias nuevas, que es el zapato, aleluya, del evangelio de la paz. Tú tienes el derecho de escoger lo que tú quieres. Aleluya. Yo hablo a los cristianos, y si hay alguien que no es cristiano, para usted también, a los que nos van a ver más adelante en YouTube y también en Facebook, los que nos ven, que Dios los bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos que hacer eso. Mira tu pie y diga: sí, Señor, aquí traigo un zapato empolvado, sucio, y no puedo ni siquiera entrar en tu presencia. Entonces el Señor simplemente te dice: sáquelo. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno realmente está arrepentido en su corazón, uno va a sacar las sandalias. Uno va a decir: sí, Señor, mira, estoy sacando las sandalias porque quiero entrar por un camino correcto. Y ahí, cuando tú te sacas las sandalias, ese es el sentido de que tú estás dispuesto a dejar atrás a las cosas que te impiden de acercarse a Dios. Porque Moisés quería acercarse, pero no podía mientras sus pies estaban calzados con aquellas sandalias. Entonces, si tú quieres acercarse a Dios, si tú quieres ver al Señor perdonar sus pecados, si tú quieres ver a Dios obrar en tu vida, tienes que acercarse a Él. Pero para acercarse a Él, primero tienes que sacar lo que no sirve. Aleluya. Y eso no es una tarea, hermanos. Entiende una cosa, yo estaba diciendo eso aquí en jueves, creo que fue jueves, que lo que es para que tú hagas, Dios no va a hacer por ti. Dios nos dejó el libre albedrío, vuelvo a decir, y Dios, Él quiere que nosotros podamos tomar buenas decisiones. Amén. Y lo que es para que tú hagas, Dios no lo va a hacer por ti. Moisés tuvo que sacar las sandalias, no Dios le sacó de los pies, pero Dios sí le dijo: a la tierra que estás es santa, saca las sandalias. Él podía haber escogido, no, ¿y qué es eso? Pero él quería conocer a Dios, él quería saber lo que pasaba con la salsa, por qué aquel fuego estaba ahí y la salsa no se consumía. Entonces, ¿sabe qué? Yo estoy tan curioso para saber qué es eso. Yo voy a sacar las sandalias ahora mismo. Aleluya. Y la Biblia dice que cuando Dios se presentó a él tuvo que cubrir su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Eso muestra, en ese momento él tenía miedo, y creo que también tenía el temor o el respeto, porque la tierra era santa, y la tierra era santa porque Dios estaba ahí. Entonces, cuando nosotros vemos que Moisés cubrió su rostro, el Señor entonces fue y le dijo sobre lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel.
y sobre lo que el Señor iba a hacer por medio de él. Aunque él luchó mucho para no aceptar, y yo veo a Dios increíblemente. Más adelante ustedes lean cómo fue que Dios perdió la paciencia con Moisés, por lo menos 2, 3 veces, pero la tercera le salió muy mal, porque la tercera él no pudo entrar en la tierra prometida. Ustedes lean y ustedes van a ver las veces que el Señor perdió la paciencia con Moisés. Y la segunda vez, hermanos, la primera fue cuando él dijo: Señor, mira, ¿sabe qué? Yo soy pesado de lengua, yo no sé hablar, mira, mejor busca otro. Él buscó una manera, pero el Señor dijo: yo hice la lengua, no te preocupes. Entonces, ¿sabe qué, Señor? Y no hay como yo ganar al Señor en eso. Mira, me mande otro. Ahí el Señor se puso molesto. Digo: no, voy a poner a Aarón. Tú vas a ser como Dios para Aarón, porque todo que yo te entregue, tú vas a decir a tu hermano y él va a pasar al pueblo. La segunda vez fue cuando él salió, y la Biblia dice: y Dios quiso matar a Moisés. Digo: Señor, ¿dónde estaba yo que nunca percibí eso? Y entonces dice que quiso matar a Moisés, pero su esposa, ella circuncidó a su hijo, y con la punta de la circuncisión tocó a Moisés, y Dios tuvo misericordia. Yo no voy a explicar nada de eso ahora, pero solo para que tú sepas. Y la mujer dice: mira, tú eres un hombre sanguinario. Sanguinario, así se dice, un hombre sanguinario. Y la tercera vez, pues Dios no lo mató, pero dijo: Moisés, ya no entras en la tierra. Entonces, eso es el peligro que muchas veces corremos, de ser o de tomar decisiones o ser muy precipitados en las cosas que hacemos o que decimos, nuestras actitudes. Por eso que cuando el Señor le hizo el llamado, Moisés primero tenía que haber tenido un encuentro con él. Amén. Necesitaba ver la gloria de Dios. Y yo creo que cuando Moisés sacó las sandalias, entró y se acercó a aquella zarza, y el Señor empezó a hablar con él, yo a veces me imagino que el fuego del Señor fue por dentro, consumiendo su alma, consumiendo su interior, y todo aquello que Moisés necesitaba hacer para conducir a aquel pueblo, Dios le fue capacitando. Y uno ve que realmente Moisés fue un gran líder. En la Biblia Sagrada lo dice que él fue un gran líder. Y yo admiro bastante a Moisés. Y lo más precioso es que él obedeció la voz del Señor, aunque no quería, pero tuvo que hacerlo, porque Dios lo salvó de las aguas. No fue la hija de Faraón, no. Dios lo salvó de las aguas, porque Dios tenía un propósito. Y cuando Dios tiene un propósito, aunque muchas veces nosotros, no, sí voy, como el chapulín, sí voy, y nunca va a ninguna parte. Ay, el Señor dijo: no. Sea como sea, voy a tratar contigo. Sea como sea, tú vas a obedecer a lo que tengo para ti. Porque, hermanos, es importante hacer la voluntad del Señor. Amén. Sí lo es. Así que este es el mensaje de hoy. Fue lo que Dios puso en mi corazón. Gloria a Dios. No sé qué sandalias usas. No sé lo que tienes puesto en tus pies en esta noche. No sé si necesitas sacar las sandalias viejas y decir: Señor, necesito un zapato nuevo. Aleluya. No sé si ha perdido un zapato, ¿verdad? El evangelio está viviendo el evangelio a las medias. Un día yo soy evangélico, otro día no. Un día sí, un día no. Quizá perdió un zapato ahí. El cristiano tiene que estar completo. Amén. El cristiano no puede andar con un pie calzado y el otro sin zapatos. Usted ya vio eso ahí. Usted va a trabajar con un pie pelado, un pie pelado y el otro con zapatos. ¿Es así que funciona? No. Espiritualmente no tiene que ser diferente. Tú tienes que andar bien. ¿Sabe por qué? Porque los zapatos son que van a proteger nuestros pies de lo que venga en nuestro camino. Entienda eso. Sea lo que sea que venga,
Si tú tienes tus pies protegidos, tú vas a poder seguir adelante. Tú vas a poder seguir más allá de lo que Dios ya planeó para ti. Entonces, tome eso, hermano, esta palabra de consejo en esa noche. A los que son cristianos y a los que no son cristianos, tome esta palabra de consejo. ¿Qué zapatos está calzando hoy? No, si es el zapato viejo, quítalo, porque entrar en la presencia de Dios tiene que ser santo. Dice la palabra: ser santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tiene que sacar el zapato. Moisés no podía ver al Señor de cerca en la tierra santa mientras no sacó el zapato. Sin santidad nadie verá al Señor. Y no es solamente allá en el cielo. No vas a ver al Señor aquí en la tierra. ¿Cómo así, pastor? No entiendo. No vas a ver el obrar de Dios. No va a poder ver la manera como Dios se actúa o obra en tu vida. ¿Por qué? Porque está con zapato viejo. En el nombre de Cristo Jesús, piense hoy lo que es que está llevando calzado, para que el Señor hoy pueda hacer un cambio y ponga zapatos nuevos en ti. Viva según el Evangelio, viva según el corazón de Dios. Si tú amas a Dios sobre todas las cosas, entonces viva en la voluntad de Dios. Amén. Póngase de pies. Aleluya. Vamos a orar a nuestro Señor.